Bien, vamos a iniciar con la clase. Bien. Quisiera saber si están viendo ahí la diapositiva. ¿Logran ver Sí, la diapositiva? Ok, muchas gracias. Voy a empezar con la clase entonces. Bien, empecemos con la clase. El día de hoy vamos a tocar el tema de planteo de ecuaciones de primer grado. Bien, como parte introductoria del tema, vamos a ver algunas aplicaciones a la vida cotidiana. Ahí en la figura 1 vemos que este tema de planteo de ecuaciones se va a aplicar bastante en lo que es razonamiento matemático. Ahí vamos a ver un montón de aplicaciones ahí en el tema de edades y de móviles. Se aplica mucho. Por ejemplo, acá tenemos un problema. Dice, se desean repartir 290 naranjas entre Juan y Pedro, de forma que Pedro reciba 40 naranjas más que Juan. ¿Cuántas naranjas corresponden a cada uno? Problema de este tipo. Lo único que tenemos que hacer aquí es pasar del enunciado del problema al lenguaje matemático. Ya lo vamos a ir viendo cómo se desarrollan este tipo de problemas más adelante. También se aplica en la geometría. Aquí en la figura 2 podemos observar, nos dan un problema, nos dice, una piscina rectangular de 15 metros de largo y por 9 metros de ancho. Está rodeada por un camino de cemento de ancho uniforme. Si el área del camino es 81 metros cuadrados, ¿cuánto mide su ancho? En geometría también se aplica bastante. En verdad, el planteo de ecuaciones se aplica en casi todos los cursos, por no decir en todos. Es de mucha utilidad. Bien, ahora empecemos con el marco teórico. Para resolver el planteo de ecuaciones se toman en cuenta 4 pasos. El primer paso es comprender el problema. Hay que leer detenidamente el enunciado del problema. El segundo paso es plantear el problema. Una vez que hemos leído bien, tenemos que elegir las operaciones y anotar el orden en que debe ser realizada. Y el tercer paso es resolver el problema. O sea, una vez que hemos planteado la ecuación, tenemos que resolver dicha ecuación. Y el cuarto paso es comprobar la solución. Este cuarto paso por lo general no se usa mucho, porque cuando tú has planteado bien los 3 primeros pasos y estás seguro de lo que has hecho, ya el cuarto paso ya no se omite muchas veces. Pero si hay algún tipo de duda, entonces hay que hacer la comprobación, pues, ¿no? Simplemente es reemplazar nada más en la ecuación para ver si verifico. Bien, ahora acá vamos a ver enunciados verbales traducidos a enunciados matemáticos, ¿no? O sea, pasar de la parte literal a la parte matemática. Ahí vemos, en el punto número 1 dice, el doble de un número. Yo no conozco el número, como no conozco el número le llamo X. El doble de ese número sería 2X. Luego me dice, el cuádruplo de un número. Si el número es X, entonces el cuádruplo será 4X. Luego me dice el exceso de un número sobre 5. No conozco el número, entonces el número es X, ¿no? El exceso de un número sobre 5. Cuando me hablan de exceso se refiere a sustracción, a menos, resta, o sea, sería X menos 5. No se olviden de eso, cuando es exceso es menos. El triple de un número aumentado en 11. Si el número es X, entonces el triple vendría a ser 3X y aumentado en 11, o sea, aumentado viene a ser de más 11 sería, 3X más 11. La suma de 3 números consecutivos. No conozco el número, pues, ¿no? Entonces, el primer número consecutivo le llamo X. Entonces, el segundo número, que es consecutivo, le aumento 1, o sea, sería X más 1. Y el siguiente número consecutivo sería
uno más, o sea, x más 2. Ahí tenemos los 3 números consecutivos. La razón es 1. Está aumentando de 1 en 1 nada más. El triple del exceso de un número sobre 9. Entonces, el exceso de un número sobre 9 sería x menos 9. Ese es el exceso. Exceso, recuerden que era menos, ¿no? En una sustracción. X menos 9. Y el triple va a ser el triple de todo eso. Bien, aquí seguimos. Me dice, las 3/4 partes de un número. Si el número es x, entonces las 3/4 partes sería la 3/4 parte de x, pues, ¿no? Ahora, a ver qué dice acá. Acá dice, Richie tiene el doble de lo que tiene Iris. Si Iris tiene x años, entonces Richie tiene el doble, o sea, 2x. Josué tiene la tercera parte de Dani, dice. Vamos a poner que Dani tenga 3x, ¿no? Entonces la tercera parte de Dani, que es 3x, sería simplemente el 3x lo divido entre 3. 3x entre 3 sería x, por eso que Josué tiene x. Mi edad hace 5 años, me está hablando en el pasado. O sea, si mi edad es x, hace 5 años sería menos, pues, ¿no? En el pasado, o sea, sería x menos 5. Buenos días, Ángel. Bienvenido a la clase. Seguimos. Dice, mi edad dentro de 7 años sería x más 7. Estamos hablando en el futuro. Luego me dice, la mitad del exceso de un número sobre 13. Entonces, el exceso de un número sobre 13, exceso es menos, ya dijimos, ¿no? Sería x menos 13, pero la mitad sería entre 2. El doble de la suma de un número y 5. Entonces, la suma de un número con 5 sería x más 5. Y el doble sería el doble de todo eso, pues, o sea, el doble de x más 5. A ver. Aquí dice, mi edad es 2 veces la tuya. Si tu edad tuya le pongo que es x, entonces mi edad es 2 veces la tuya, entonces el doble. O sea, sería, si tu edad es x, mi edad sería el doble, o sea, 2x. Luego en 15 dice, un número excede, perdón, bien, me quedé en el 15. Un número excede a 3 tanto como 19. Entonces, el número no lo conozco, le pongo x. Un número excede a 3. Ya sabemos que cuando ese excede va a ser menos. O sea, sería x menos 3. Cuando me dice tanto, quiere decir que es una igualdad. Igual. Como 19 excede a dicho número. O sea, sería 19 menos x. 16. Dice, un número aumentado en su mitad. El número no lo conocemos. Como no conocemos, le ponemos x. Aumentado en su mitad, le voy a sumar más su mitad. O sea, el número x entre 2 sería x más x medio. 17. Un número aumentado en sus 3/4. El número es x más el 3/4 de dicho número. O sea, 3/4 de x. Luego me dice, en el punto número 18, me dice aquí, el doble de un número aumentado en 7 equivale al mismo número disminuido en 10. Vamos por partes, me dice, el doble de un número, si el número es x, el doble sería 2x. Aumentado en 7, le sumo 7, o sea, 2x más 7. Equivale, cuando me dice equivale, viene a ser una igualdad.
igual pongo. Al mismo número disminuido en 10. O sea, el número que es X disminuido quiere decir menos 10. Y hago la igualdad simplemente. Bien, ahora vamos a pasar con algunos problemas para entender mejor la teoría. A ver, ahí tenemos el primer problema. Me dice, si el triple de un número aumentado en 7 equivale a 20. Me dice, calcula dicho número disminuido en 11. Vamos a trabajarlo por partes. Primero empezamos, el triple de un número. ¿Conocemos dicho número? No. Como no conozco ese número, le pongo X, ¿no? Le pongo X. Me dice, si el triple de un número aumentado en 7, el triple de un número, ¿cuánto sería? 3x, este número sería 3x. Aumentado en 7, o sea, le voy a sumar 7, o sea, 3x más 7 equivale a 20, igual a 20. Ahí tenemos, ¿eh? El triple de un número, que es 3x, aumentado en 7, igual a 20. Y entonces ahí se convierte en una ecuación y tenemos que resolver solamente. Vamos a despejar el valor de x. Este 7 que está sumando pasa al otro miembro a restar. Comienzo a resolver. Este 3x igual a 13. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir al otro miembro. Y el x me sale que es igual a 13 tercios. Pero la pregunta es, calcular dicho número disminuido en 11. Esa es la pregunta, eso es lo que te piden. Hay que tener cuidado y siempre fijarnos en lo que nos piden. Calcular dicho número disminuido en 11. O sea, este número le voy a quitar 11. ¿No? Este es lo que me piden, x menos 11. Simplemente voy a reemplazar el valor de x que ya calculé acá. Reemplazando se tiene que va a ser 13 tercios menos 11. Si resuelvo esto me sale menos 20 tercios. Esa es la respuesta, menos 20 tercios. Siguiente problema. Acá me dice, la suma de 3 números consecutivos es 63. Y me pide calcular el número intermedio. Entonces, primero comenzamos. Conozco el número. Como no conozco el número, ¿conozco el primer número? No. Como no conozco, le llamo X. Pues al primer número le llamo X. Pero me dice que son consecutivos. O sea, si son consecutivos, la razón va a ser 1. Entonces, el segundo número sería X más 1. Y el tercer número sería X más 2. Va a aumentar en 1. Está aumentando de 1 en 1. Luego me dice, calcula el número intermedio. O sea, me está pidiendo calcular X más 1. Ya, pero vamos a seguir resolviendo. Me da el dato, me dice que la suma de esos 3 números consecutivos es 63. Entonces ahí sumo, pues, ¿no? X más 1 más X más 2 igual a 63. Aquí ya estoy planteando mi ecuación. De donde resuelvo me sale 3X más 3 igual a 63. El 3 pasa a restar. Al segundo miembro me sale 63 menos 3 igual a 60. O sea, 3X igual a 60. Despejo el X es igual a 20. Pero la pregunta, ¿cuál es? Me dice, calcula el número intermedio. Entonces, lo que me piden es el número intermedio, o sea, el segundo número, X más 1. Solamente reemplazo. Como ya tengo el valor de X, lo reemplazo. Reemplazando se tiene lo siguiente. 20 más 1 igual a 21. Esa es la respuesta. Ese es el segundo número. El segundo número, ¿no? El número intermedio es 21. Siguiente problema. Me dice, si el doble del exceso de un número sobre 6 es 18, calcula dicho número. Entonces vamos a darle solución a este problema. Me dice, primero sacamos esta parte. ¿Conozco el número o no? Como no conozco el número, le pongo una variable, una incógnita, X, ¿no? Porque no conozco el número, me están hablando de un número. Luego voy a sacar acá del enunciado el exceso de un número sobre 6. Ya he dicho que cuando es exceso le voy a poner menos. El exceso de un número, o sea, X sobre 6, o sea, X menos 6.
Ese es el exceso de un número sobre 6, es x menos 6. Y ahora acá me dice, si el doble del exceso de un número sobre 6 es 18, ¿el doble de quién? Va a ser el doble del exceso de un número sobre 6. O sea, el doble, y entre paréntesis pongo el exceso de un número sobre 6, que es x menos 6. Y eso es 18, o sea, es igual a 18. Aquí ya tengo planteado mi ecuación. Una vez que tengo planteado mi ecuación, lo único que tengo que hacer es resolver la ecuación ya. Es resolver la ecuación. Entonces comienza a resolver la ecuación. Como este número está delante de un paréntesis, ese 2 va a alterar a los miembros que estén dentro del paréntesis. Entonces pasa a multiplicar miembro a miembro. 2 por x sería 2x. Y 2 por 6 sería 12. Con este menos baja. Menos 12. Igual a 18. Y simplemente comienzo a resolver una ecuación. En donde despejando el valor de x, me sale que es igual a 15. Y justamente es lo que me preguntan. Me preguntan, calcula dicho número. Lo que me piden es x. Entonces, por lo tanto, el número es 15. Pues. Ese es el número. Y le decía el cuarto paso que siempre se omite, ¿no? Que es la de verificación. Como x es 15, lo puedo reemplazar acá, pues, ¿no? Lo reemplazo en esta ecuación. Sería 15 menos 6, sería 9. Y 9 por 2, 18. Y es igual, ¿ves? Al segundo miembro. Bien. Siguiente problema. Me dice, si tengo 120 soles y gasto los 2/3 de lo que no gasto, ¿cuánto gasté? Ya vamos a plantear el problema. Lo que tengo es 120 soles, eso es lo que yo tengo. Y gasto los 2/3 de lo que no gasto, dice. Muy bien. ¿Cuánto gasto? No sé. Como no sé lo que gasto, le llamo X, ¿no? Y entonces, lo que no gasto, ¿cuánto sería? 120 menos X. Aquí le voy a poner un ejemplo para que me entienda. ¿Qué pasa si yo tengo 5 soles, ¿no? Tengo 5 soles y gasto 2 soles. Si gasto 2 soles, ¿cuánto me está quedando? Me está quedando 3 soles. O sea, lo que gasto es 2 soles y lo que me queda es lo que no gasto, que es 3 soles. Y si se dan cuenta, si sumo lo que gasto más lo que no gasto, me va a dar lo que tenía. O sea, si sumo los 2 soles que gasté más los 3 soles que no gasté, me da los 5 soles, pues, ¿no? Entonces aquí sucede lo mismo, pero solamente que es con letras, o sea, con variables. Si gasto X, entonces ¿cuánto no gasto? Va a ser 120 menos X, porque al sumar lo que gasto más lo que no gasto, me va a dar 120. Ya, entonces una vez que ya definí mis variables, bien, y acá me dicen, y gasto los 2/3 de lo que no gasto. Y gasto, lo que gasto es X, los 2/3, o sea, igualo a los 2/3 de qué? De lo que no gasto, pero lo que no gasto es 120X, o sea, lo reemplazo acá. Gasto X, los 2/3 de lo que no gasto. Lo que no gasto es 120 menos X, igualo. Y luego aquí comienzo a resolver la ecuación. Este 3 que está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar, sería 3 por X, y acá queda el 2 por, entre paréntesis, 120 menos X. Y este 2 multiplica miembro a cada término, perdón, dentro del paréntesis. Entonces sería 2 por 120, 240, y 2 por X es 2X menos. Resuelvo la ecuación y voy a despejar el valor de X. El valor de X es 48. Eso es X. Y nos vamos a la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto gasté? Lo que gasto es justamente X, pues, ¿no? Lo que he hallado. Entonces lo que me piden es X, ¿no? Lo que gasté es 48 soles. Eso es la respuesta. Bien, alumnos, hemos acabado con las diapositivas.
Quisiera saber si tienen algún tipo de preguntas, si me lo hagan llegar por el chat, por favor. Algún tipo de interrogante, una duda que hayan tenido.